Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano en Cristo, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy una cordial bienvenida. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Entramos a una semana extraordinariamente importante. Tal vez de todo el contexto en la Torá, este tema que vamos a desarrollar durante esta semana tiene que ver precisamente con el tema, dígalo conmigo, el tema del perdón. Qué importante esta palabra, el perdón. Usted alguna vez seguramente ha pronunciado esa frase: Padre, enséñanos a perdonar. Muy bien, y vamos a tomar el libro de Levítico, Vayikrat, en el capítulo 16. Realmente estamos conectando dos enseñanzas, 2 semanas de enseñanza. En la primera parte veremos el contexto de lo que es Ayereit Mot, que es la primera parte del contexto de esta semana, y veremos la porción correspondiente también al Kedoshim. Entonces, mis amados hermanos, la primera parte propiamente del capítulo 16, vaya conmigo por favor a Levítico capítulo 16, porque estaremos avanzando en este tema. Usted notará cómo en su escritura, en su Biblia, aparece un texto, muy importante este texto encabezado de este capítulo. El capítulo 16 dice: el día de la expiación. Espero que en el transcurso de esta semana tengamos claridad en 2 palabras, puntualmente: la expiación y la redención. Ya lo he compartido en otras enseñanzas anteriores con este mismo tema de Levítico, pero los vamos a recordar porque es necesario y fundamental que tengamos claridad en cuanto a lo que es expiación. Dice el libro de Levítico en el capítulo 16, permítame leer la primera porción en el verso 1, dice: habla Yahweh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Observen que aquí hay algunas palabras que ya hemos mencionado, no solamente en Levítico, las mencionamos particularmente en el libro de Shemot, Éxodo, y que aunque las mencionamos y con mucha frecuencia las repetimos e incluso las escuchamos, es posible que no tengamos claridad en ciertos conceptos. Por ejemplo, lo que es el arca, lo que es el propiciatorio. Usted lo ha escuchado: la mesa con los panes de la propiciación, el arca de la propiciación, el tema de la expiación, el tema de la redención. Y estos temas necesariamente, repito, debemos tener claridad en ellos. Entonces, siendo el capítulo 16 en Vayikrat uno de los capítulos más importantes que tenemos, mis amados hermanos, en todo el estudio de este aspecto de la Torá, en este capítulo se encuentran las instrucciones acerca de lo que va a ser el día de expiación. El día de expiación, su nombre en hebreo, Yom HaKippurim o Yom Kippur, día de perdón. Esto está para que se celebre precisamente en el mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo en el calendario hebreo? El mes de Tishrim, dígalo conmigo, el mes de Tishrim. Y en ese mes, que corresponde al tiempo de septiembre, ese día fue el único día de todos los demás del año cuando el gran sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y presentar incienso y sangre ante la presencia del Dios Todopoderoso, Hashem. El propósito de este acto es hacer, atención, ¿cuál era el propósito por el cual o para el cual el sacerdote podía ingresar al lugar santísimo? Dígalo conmigo: el propósito era específicamente hacer una limpieza general de todos los pecados y las impurezas de los hijos de Israel que habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. Por favor, cuando lee usted el texto bíblico, recuerden cuán importante es, si usted lee en el texto, los hijos de Israel. Habló Yahweh a Moshe y le dijo: dile a los hijos de Israel. Cuando está mencionando la
oración o la frase de los hijos de Israel se está refiriendo a las 12 tribus. Esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué hago hincapié en esta expresión? Porque regularmente cuando nosotros pasemos a celebrar en los siguientes días, vamos a empezar a ver todo el proceso hasta llegar a Yom Kippur. Entonces, cuando mencionamos la celebración de Yom Kippur o la celebración de Yom HaKippurim o la celebración del día de expiación o la celebración del día de perdón, para muchas personas a tu entorno seguramente te van a decir, oh, estás celebrando una fiesta de los judíos. Es la típica expresión que con tanta frecuencia escuchamos. O escuchamos una palabra un poquito más fuerte que esa. Dice, es que ustedes están judaizando. Pues es bueno, repito, con mucha calma, hacer claridad al respecto. ¿Por qué? Porque la expresión aquí de Yom Kippur o Yom HaKippurim o Día de Perdón no es una expresión que corresponda a una fiesta de los judíos. La celebran los judíos en la actualidad porque es la única tribu que tenemos presente, que sabemos que está ahí, que la podemos ver. Por lo tanto, hacemos relación con esto porque son los que tenemos presente. Recordemos que las 12 tribus fueron repartidas, se dividieron en 2 secciones. La casa de Israel en el norte y la casa de Judá. Esto es muy importante, ¿por qué? La casa de Efraín, la casa de Judá. La casa de Judá o de los judíos, que es la que conocemos físicamente hoy, que fue la única que regresó, si puedo usar esta expresión, del exilio y que está vigente hasta nuestros días, es la que celebra esta fiesta. ¿Por qué la celebran ellos? Porque los otros 10 o las otras 10 tribus están en el exilio, muy seguramente asimiladas. La expresión aquí asimiladas significa que adquirieron la cultura de tantas naciones y perdieron este fundamento. Ahora, este fundamento, ¿de dónde lo tomamos? Nuevamente, del libro de Levíticos, Vayikra, capítulo 23. Y en Levítico capítulo 23, perdónenme por favor que tenga que repasar esta historia, la tenemos que repasar, ¿por qué? Porque, repito, quiero que haya claridad en el corazón de todos ustedes. Me tomo el tiempo, no tengo problema, hermanos, de hacerlo, de repetirlo, porque quiero y es mi interés y es el interés de la palabra que todos recordemos, aprendamos la palabra, amemos la palabra y vivamos la palabra. Levítico capítulo 23 habla Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Aquí está mencionando, repito, las 12 tribus. Y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y en este texto vamos a ver cómo va mencionando cada una de ellas y evidentemente está mencionando lo que conocemos como las 7 fiestas solemnes de Yahweh. Dentro de ellas, pues tenemos el Día del Perdón o el Día de Yom Kippur, que es precisamente el que vamos a tratar. Tenemos el tiempo de Pesá o Passover, que ya lo estuvimos mencionando. Tenemos el tiempo de las primicias, el tiempo del Omer, que es el que estamos precisamente pasando en este mismo momento. Está cada una de estas celebraciones que nos muestra el libro de Levítico. Nos corresponde celebrarlas hoy, porque dice, estas son las fiestas que celebraréis. ¿Qué dice la palabra? Que celebraréis y serán santas convocaciones, y estas fiestas las proclamaréis y serán para mí, en mi nombre. Entonces, mis amados hermanos, esta celebración que viene para el tiempo del mes de Tisri, que es, repito, el Yom Kippur, es considerada tal vez, si no una, quiero decir, no es que haya una más importante que otra, pero esta es tal vez la más extraordinaria de todas en cuanto a que lo que se va a suceder para el tiempo del Yom Kippur es precisamente el tiempo del perdón. ¿Qué más importante en la vida para el ser humano que el tiempo de perdón? Señor, Padre, enséñanos a perdonar. Observen,
perdonar es algo que tenemos que aprender. Porque lastimosamente con mucha frecuencia utilizamos la palabra, oh, perdóname, no fue mi intención juzgarte, no fue mi intención calumniarte, no fue mi intención humillarte, no fue mi intención hablar mal de ti, deshonrarte, hacerte tanto daño, perdóname. Y lo vemos como algo tan simple, el decir perdón, pero el perdón tiene que ir a algo mucho, mucho más profundo, mucho más allá en el corazón del ser humano. Y esto particularmente cuando hablamos en el caso de parejas, en el caso de los matrimonios, en el que se suscitan tantas circunstancias a lo largo de los años y en las que, dependiendo del tamaño, la consideración o la circunstancia de la problemática, necesitamos aprender a perdonar. Y entonces aparece otra frase muy típica que es decir, yo perdono, pero no olvido. Eso no es Yom Kippur. Estamos haciendo claridad. Perdón significa perdonar, pero perdonar va acompañado de otra condición y es olvidar. Olvidar es desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque es interesante ver cómo en la primera parte, cuando hablamos de expiación, y lo voy a ver en el transcurso de la semana, pero solo lo voy a mencionar para que tengamos presente algo, la expiación, de alguna manera, cuando habla de la propiciación, tiene que ver con cubrir. Se cubría el pecado, es decir, sabíamos que estaba ahí, pero se cubría, y cada año se cubría. Pero en el pacto renovado, ¿cómo nosotros sabemos que hemos sido perdonados de nuestro pecado? Pues porque obviamente el Mesías estuvo allí en la cruz y en la cruz entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Entonces allí no hubo expiación, no hubo que se cubrió el pecado, sino que allí hubo redención por su sangre. ¿Ven lo importante de entender estas dos expresiones? Repito, las voy a ver en el transcurso de semana, las vamos a estudiar con mayor detenimiento. Ahora bien, el sacerdote entonces hará presencia en el lugar santísimo para que se lleve a cabo una actividad de limpieza general de los pecados y de las impurezas ocurridas durante ese año en el tabernáculo. A pesar de que Hashem dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse, por supuesto, alejados de las impurezas rituales, de no contaminar el santuario por medio de ellas, era inevitable que el tabernáculo fuese contaminado por ellas. Si alguien entraba en el santuario estando impuro, lo contaminaba. Podía haber entrado allí sin darse cuenta de que estaba en impureza, o alguien podía haberse simplemente olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar, y esto con el propósito de presentar la ofrenda. Por eso Hashem instituye este día. ¿Cuál día? El día de Yom Kippur, el día de expiación, para purificar los objetos del tabernáculo terrenal. Y aquí, haciendo referencia al tabernáculo terrenal, es importante que tengamos presente cómo el libro de Levítico precisamente nos enseña a vivir en la presencia del Todopoderoso. Cuando el tabernáculo está construido, recuerden, el tabernáculo, vimos todo el proceso de construcción del tabernáculo, las medidas, los utensilios, cada elemento que conformó el tabernáculo, dirigido y establecido directamente por el Padre. Ahora bien, nosotros hoy somos precisamente ese tabernáculo, somos el tabernáculo, dígalo conmigo, soy el tabernáculo, soy el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, esas aplicaciones que Levítico nos entrega, las instrucciones, el manual de instrucciones, el manual técnico. Ayer compartíamos en nuestro servicio, en nuestra reunión, como el libro de Levítico, si puedo utilizar la expresión, es un libro totalmente técnico. Es decir, cuando nosotros hacemos lectura de un libro en general, la narrativa del libro nos induce, nos lleva a conocer de temas en cualquier área. Por ejemplo, si estudiamos sobre el tema del perdón, hay muchos libros escritos extraordinarios sobre el tema del perdón. Pero realmente el libro de Levítico en su contexto general es un libro técnico, es decir, es como si usted estudiara un libro de medicina, un libro de arquitectura o un libro de ingeniería, un libro de computadores, por ejemplo. Es un libro técnico en el cual cada indicación, cada paso, cada trazo está dirigido técnicamente. ¿Quién lo puede leer
con claridad y quién lo puede entender con claridad? Pues el arquitecto, el ingeniero electrónico, el médico, aún incluso dentro del contexto de la medicina. Hay, por supuesto, especializaciones, si es un quiropráctico, si es un cirujano, etcétera. Cada uno de ellos maneja un lenguaje técnico y el libro de Levítico es precisamente este libro técnico de todo el contexto bíblico. Él nos indica paso a paso, en el más mínimo detalle. Observen, estamos llegando al capítulo 16 de Levítico. Sin embargo, aunque nos tomamos el tiempo de la enseñanza, yo siempre les pido a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, que por favor no se quede con estos pocos minutos de estudio bíblico devocional. Vamos en el orden, yo les estoy indicando en qué capítulo vamos, qué versos alcanzamos a desarrollar, pero es extremadamente importante que usted, por favor, en casa, disciplinadamente, como un creyente, como una persona entregada a la palabra, usted tome el tiempo de estudiar todos los versículos que se nos quedan por el camino, porque sin lugar a dudas no alcanzaríamos a desarrollar todo el contexto. Entonces yo repito, doy una semilla, usted profundice en su preparación personal, espiritual, y usted notará cómo pasamos por alto tanto detalle, pero tanto detalle, tanta minucia. Es decir, que esos pequeños detalles son los que realmente nos entregan el contorno del tema que estamos desarrollando entre semana, hasta el más mínimo detalle. Repito, es un manual de instrucciones. Entonces, si nosotros somos el templo y el templo está sujeto a normas, a procedimientos, a leyes, de purificación, de limpieza, de santidad, pues de igual manera nosotros como templo del Espíritu, como templo, necesitamos igualmente atender estas normatividades. El libro de Ezequiel en el capítulo 43, verso 10, dice la palabra: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y averigüénse de sus pecados. Avergüéncense, tú, hijo de hombre, muéstrate a la casa de Israel, esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Verso 11 en Ezequiel capítulo 43, verso 10, 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de los ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas. Por favor, vaya subrayando. Y todas sus reglas. Y las pongan por obra. Verso 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. Kadosh. He aquí, esta es la ley de la casa. La ley nos indica que la casa debe ser santa. Estoy hablando de tu lugar de residencia, estoy hablando de tu lugar de congregación, estoy hablando de tu lugar de habitación. Este templo debe, dice la palabra, estar en santidad. Así es que el templo, aunque hoy no tenemos el templo físicamente, el templo está con nosotros en este momento, y posteriormente cuando el templo sea nuevamente levantado, y aquí surgen todas las inquietudes habidas y por haber teológicas y demás, que no vamos a tener un templo, que no va a haber nuevamente un templo, que nosotros ya somos el templo, etc. La palabra nos enseña que vendrá la construcción del templo, porque desde allí reinará ¿quién? El Mesías. Y tenemos que conocer los mandamientos, las ordenanzas, los misbot, que nos permiten permanecer en él y desde luego no profanarlo. Así es que cuando hablamos de la importancia de este templo, aprendemos a vivir una vida en verdad, en la palabra, en el propósito. Y Yeshua dice la palabra que Él dio su vida por nosotros, redención, recuerda esta palabra, redención, y que por medio de su sangre entramos al proceso de salvación.
Esto es cierto, esto es lo que entendemos en la palabra. Entonces, mis amados hermanos, entendemos desde el principio que hay un plan preparado específicamente por el Todopoderoso que aparece desde el mismo momento de la creación, que viene y hemos venido estudiando en todo este proceso a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Vimos el proceso de José, Egipto, todo lo que hemos venido narrando, el tiempo importante del tabernáculo, la importancia del templo, las características, las ordenanzas, los mismos del templo, todo esto para llegar a un tiempo de santidad. Y en todo este proceso que estamos desarrollando, venimos, repito, a estar al capítulo 16, y en el capítulo 16 nos habla que después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron, Yahweh le dice a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario, no en todo tiempo, sino que únicamente lo hará delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y aquí le indica que solamente lo hará una vez al año. El sumo sacerdote solamente una vez al año podía ingresar. En el libro de Números, en el capítulo 26, verso 61, tome nota, por favor. Dice: pero Nabat y Abiud murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh. Ya lo mencionamos hace unos días en la enseñanza anterior. Muchas personas se resisten a obedecer. Por favor, subraye la palabra obedecer. Obedecer al Padre en todo lo que Él nos indica. Aceptan muchas cosas de la palabra, pero sin embargo sus pensamientos o las intenciones de su corazón están tan lejos del norte como del sur de lo que realmente es la obediencia y el sometimiento a los mandamientos. Ayer estábamos considerando, en el cierre de la semana anterior con Tazria y Metzorah, recordemos que estábamos mencionando el tema de la lepra. Y cerramos un capítulo la semana anterior hablando de Naamán. Vimos cómo Naamán, dice el texto, es un hombre importante, un hombre reconocido, un gran militar, un hombre que tenía alta estima del rey, pero, dice el texto, pero leproso. Y vimos cómo en ese proceso el rey envía cartas al rey Joram en Israel, para que se sabía que allí en Israel había un profeta. Y en esta historia, bueno, parafraseando esta historia, finalmente Naamán se dirige hacia Israel, lleva consigo presentes muy importantes, valiosos, es decir, la ofrenda, porque aunque él no conociera de Torá, había en su casa una joven israelita. Esa expresión a mí me impresiona poderosamente, porque una joven israelita había sido cautiva por los ejércitos asirios, llevada a la casa de Naamán, puesta al servicio de la esposa de Naamán para los quehaceres. Y esta niña, una joven, digo esta niña en el sentido de que la Biblia nos menciona, una niña, una mujer muy joven, lo que ella sabe y conoce en su corazón, porque es una israelita, ella conoce que hay un profeta en Israel, Eliseo, que tiene el don de Dios para la sanidad. Así es que cuando ella reconoce a Amán en su condición de lepra, a su vez le transmite a la esposa de Naamán sobre la historia del profeta. Esto camina, esta historia tiene un mensaje, y es así como Naamán viene a visitar precisamente a el profeta Eliseo para efectos de ser sanado. En esta historia que estoy tratando de parafrasear, que la vimos al cierre de la semana anterior, recordemos que cuando este hombre Naamán se hace presente en la casa del profeta Eliseo, Eliseo no viene a la puerta a recibirle, sino que simplemente pone de presente a uno de sus siervos, si puede usar la expresión siervo, o uno de sus criados, para no utilizar el asistente, o uno de sus auxiliares. Allí notamos cómo inmediatamente Naamán se sorprende, porque él es un hombre de cierta posición militar, de gobierno, y esperaba que el profeta, en un acto de humildad, saliese personalmente a recibirlo. Y yo pensé que el profeta me iba a recibir e invocaría el nombre de Yahweh y colocaría sus manos sobre mí y me sanaría. Pero eso es lo que con mucha frecuencia muchos de nosotros pensamos.
Muchos de nosotros pensamos. Ayer mencionábamos en nuestra reunión que si como pastor de la congregación le pido el favor a uno de nuestros hermanos en la congregación que vaya a visitar a alguien en particular y ore por esa persona, la primera reacción de esa persona es: ¿y el pastor por qué no vino? ¿Por qué el pastor no está aquí? Sabe, hermano, yo lo respeto, usted es mi hermano, yo lo aprecio, pero la verdad, perdóneme, pero la verdad... a la verdad, si no es el pastor el que ora por mí, no me gusta que nadie más lo haga. Es decir, yo no recibo sanidad de parte de nadie. Si no es Dios directamente el que viene y me sana, yo no voy a recibir sanidad. Y cosas por el estilo, hablando de la lepra, que se narran en el texto bíblico, son precisamente las que nos suceden hoy a cada uno de nosotros. Aquí vemos en esta historia cómo hay una orden, y la orden del profeta transmitida a través de uno de sus siervos es: ve al río Jordán y zambúllete 7 días. Perdón, durante 7 ocasiones. Bueno, pudieron ser en 7 días. Zambúllete por 7 ocasiones en el río Jordán. Y aquí esta palabra yo la quiero transferir hoy para todos ustedes, hermanos de estudio bíblico devocional. Por favor, sumérjanse 7 días o sumérjanse por 7 ocasiones en el Jordán, para que seamos lavados, limpiados de toda lepra, de toda la shonjara, de toda contaminación. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Usted me va a hacer ir hasta Israel para poderme sumergir allá? Recuerden que todo el libro de Levítico es una tipología, y la tipología aquí es: Jordán está representando la palabra, Jordán está representando el estudio de la palabra. Sumérgete permanentemente 7 días al momento, 7, no sé por qué tengo 7 días en mi boca, Dios me pone esta palabra, pero sumérgete 7 veces. Diariamente en la palabra, sumérgete en la palabra, estudia la palabra, ama la palabra, aprende la palabra, vive la palabra. Y entonces entenderemos cuán importante es la sanidad, que Dios empieza a limpiar completamente de esa lepra que nos ha contaminado y que ha permanecido ahí, pegada a nuestras ropas, pegada a nuestro cuerpo, pegada a nuestras casas. Recuerden que la lepra, estos 3 elementos: cuerpo, ropas y casa, lo vimos la semana anterior. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque cada enseñanza que traemos semanalmente viene conectada una con otra, es decir, nunca terminamos acá y terminó el tema, siempre conectaremos. Estamos conectando todo el contexto de Tazria, cuando vimos concepción, purificación, lepra en la ropa, en el cuerpo, en las casas. Y entramos a este tiempo maravilloso del día de hoy, que es Ayereimot, que significa muerte. Ahora vamos a hablar de muerte. Esto es muy importante porque ahora cuando hablamos de muerte, significa que pasamos por un proceso de purificación, significa que pasamos por un proceso de perdón, y estamos hablando del proceso de expiación. Así es que cuando desarrollamos todo este proceso, tenemos que tener claridad, mis amados, lo importante que significa morir. Y no me estoy refiriendo en este momento a morir físicamente, me estoy refiriendo al morir a todo pecado, a toda inmundicia. Amén. Entonces, cuando todas las cosas viejas pasan y ahora he aquí, dice la palabra, yo las hago nuevas. ¿Qué pasó con Naamán? Una vez se sumerge en el río Jordán, en la palabra, que es lo que tipifica la Torá, dice que su piel fue completamente renovada, cambiada, limpia. Era como la piel de un bebé, es decir, nacer de nuevo. Mis amados, el tiempo para el día de hoy se nos agotó. Apasionante el tema, ¿verdad? Y apenas estamos haciendo el anuncio de lo que va a hacer esta semana. Levítico capítulo 16 en adelante, yo le invito, amado hermano, sumérjase en estos capítulos. Vamos a entender con claridad la importancia, uno de los días más importantes de todo el contenido bíblico. ¿Cuál es? El tiempo de Yom Kippur, el tiempo del perdón. Dice que es una celebración del día blanco porque nos vestimos de blanco, y ahora entenderemos por qué nos vestimos de blanco. Hablamos del talí, ¿recuerdan? Y cuando mencionamos el talí, mencionamos los talís con franjas negras, mencionamos los talí con franjas azules, indicamos a quienes corresponden, pero para el tiempo del Yom Kippur viene el tiempo de usar el talí blanco, el talí que nuestro amado Yeshua HaMashiach usaba. Pureza, blancura y
el tiempo del perdón. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda. Gracias por compartir el video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom, bendiciones, muy buen día.